buenos días a todos. Hola, muy buenos días. Esperemos que lo estén pasando bien en estos días de la contingencia nacional y mundial. Nosotros vamos a hacer un video hoy, ya después nos tomó como un mes hacer porque en verdad queríamos que nos saliera bien, porque lo encontramos súper importante como desde nuestra perspectiva de vida incluso. Sí. Y bueno, sin más preámbulo, el video va a tratar sobre el panteísmo. Qué es lo que es, de dónde se origina, qué nociones propone y a dónde se puede llegar con estas ideas, como básicamente como el mismo hilo argumentativo de muchos de los otros videos anteriores. Sí. Nos hemos tomado un poco más de tiempo porque estamos tratando de darle una nueva estructura y como dijo el Germán es algo que nos interesa especialmente y por eso también le dedicamos más tiempo. Así que esperamos que se refleje eso en nuestra Ojalá, presentación. ojalá. Entonces, una vez yo me acuerdo que estaba en el colegio, tenía un profe de ¿Mm? filosofía, tuve la fortuna de que él era doctor en filosofía y que ¿Mm? como por lazos de amistad con el colegio nos hacía clases. ¿Ya? Entonces, en una de ellas, él se paró frente a nosotros en la sala y nos puso la siguiente problemática. Nos dijo que se me olvidó un poco el margen de tiempo, pero en México los aztecas eran como 800 a 3200 años antes, Sí. eh, en el pasado quiero decir, eh, hacían pirámides para alabar a sus dioses, rendir tributo, hacer rituales y al mismo tiempo, guardando toda proporción, en otra parte del mundo, en otro periodo histórico, con otro contexto sociocultural, con todo distinto, estaban los egipcios, que hacían lo mismo, hacían pirámides para rendir tributo, para hacer rituales, para eh, aclamar a algo ulterior a nosotros, y todo siempre muy ligado a su mitología propia, a su religión, a su astronomía, perdón, Astrología. si es que la astrología es esta weá de Pedro Angel, Ah, a su... Oh, se me fue la palabra. Bueno, pero al movimiento de los cuerpos a su celestes y cosmovisión, ¿sí? a su cosmovisión, y muy preciso matemáticamente a ambas civilizaciones. Eh, entonces él nos propuso la duda. Esta noción de por qué dos civilizaciones totalmente distintas hacen cosas similares, tiene una respuesta. Y esa respuesta, por lo menos en el colegio, que era católico por cierto, la encontraba en San Agustín. San Agustín, el filósofo San Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, proponía que la idea general de cómo teníamos ideas nosotros los humanos, que es lo que está englobado en lo que era su teoría de la iluminación, era que Dios tenía, el Dios católico, tenía estas ideas perfectas, inmutables y eternas, y que por medio de la iluminación nos infundía esas ideas en nuestra mente y nosotros podíamos, y a partir de ello nosotros éramos capaces de reproducirlas en el mundo externo. Entonces, por ejemplo, existía la mesa perfecta, la mesa de Dios, si queremos decirlo de alguna forma, y Él nos buscaba a través de la iluminación eso, y nosotros dentro de nuestra humanidad hacíamos lo mejor que pudiéramos para llegar a esa forma, Para como expresarlo. lo quería Platón, para reproducirlo. Sí. Por eso también es importante considerar, creo yo, que los pintores del Renacimiento y todo eso, buscaban ese realismo tan exquisito que tenían, básicamente es porque existía la idealidad, existía lo que Dios quería y lo querían representar de alguna forma y lo hacían con una exquisitez increíble, a diferencia de movimientos pictóricos que vinieron a posteriori. Sí. Pero eso era una de las soluciones que nos habían propuesto el problema de las pirámides. Sí. La otra,
que era mirada casi como este existe también, es que esa cosa Dios, no necesariamente católico, sino como entendiéndolo como una ley universal, como una fuerza que está inmiscuida en todo lo del universo, ya residía en nosotros. Y era a partir de ahí que nosotros queríamos expresarla por algún otro mecanismo y plasmarla en la realidad. Y esto, después con el tiempo me di cuenta que me recordaba bastante, me hizo mucho sentido con la idea del panteísmo. Que quizás Daniel nos podría decir un poco los lineamientos generales. Sí, como... ¿Cómo lo entendiste tú? Sí, yo creo que para partir de alguna forma es bueno como contraponerlo a algo, y justamente con esta idea de San Agustín, de que Dios está fuera de nosotros, que es una imagen representada como un sujeto distinto a la realidad, o una realidad perfecta que es inalcanzable, y que desciende hacia nosotros y solo a través de eso podemos conocerla. El panteísmo plantea de una forma que esta imagen de Dios, o el concepto de divinidad de lo verdadero, no es un sujeto, no es necesariamente algo que está fuera de nosotros, sino que es la realidad en sí misma, es la naturaleza haciendo todas las cosas materiales, porque si Dios es infinito, está contenido en cada una de sus partes que son finitas. Por lo tanto, Dios se encontraría en todo. Todo es Dios, Dios está en todo y está en cada una de las cosas que construyen la realidad, que forman parte de la naturaleza. Y en ese sentido, como tú dices, claro, si este concepto, idea de la realidad, la tenemos dentro de nosotros y la queremos expresar para formarla, transformarla, para transformar el mundo, es porque somos parte de ese proceso, somos parte del todo. Sí, perfecto. Esta idea del panteísmo, por lo menos, tiene que ver con esta idea de que existe como una suerte de ley natural de fondo, como decía Daniel, que está en todo. Y eso es lo que clásicamente se entendía como la idea de Dios, ¿no? Pero que con el paso del tiempo el panteísmo fue proponiéndolo de otra forma. Pero tampoco es de pensar que el panteísmo es un movimiento nuevo, No. porque estaba Heráclito en la Grecia antigua Que tenía ideas de alguna manera que se podrían ligar al concepto manteísta, con su idea de que el arjé del mundo, del universo, es el fuego, en el sentido de que no es fuego como elemento físico, sino que es sus componentes, sus características, que es el movimiento, el constante devenir. El universo se encuentra en un movimiento constante, está constantemente cambiando, por lo tanto la divinidad se encuentra en todo, se encuentra en el universo mismo y en su capacidad de transformarse y de mutar en el día a día. uh-huh. Hay otros ejemplos también de panteísmo en la historia, que también uno ¿Ya? es de Grecia, que es un dios, que es Aeón o Eón, que es el dios de la eternidad o del tiempo eterno, que de hecho está representado como un hombre con dos caras, o el círculo del Uroburo de la serpiente muriéndose a sí misma, ¿Mm? en esta idea de que el tiempo, a diferencia de Crono, en pasado, presente y futuro, que es lineal y nos come, Aeón no necesita devorar a nada para ser eterno, porque ya es en sí mismo, y por lo tanto es Claro. parte de cada de las cosas. Está constantemente siendo en sí mismo. Sí, pues. Y también, ya pasando a épocas más de la modernidad, ¿Sí? está el ejemplo del filósofo Spinoza, que yo creo que es una lectura obligatoria que todavía hemos postergado con el Daniel, Sí, pero que probablemente la vamos que en una de a esas subir. se convierte en serie. Sí, tal vez. Que planteaba también esta idea del panteísmo. Él venía de una cuna Judía. judía ortodoxa, Sí. y entonces la imagen de un dios era clara y todo eso, pero él con el paso del tiempo y del desarrollo de su filosofía, empezó a pensar que eh, existía como no era tanto una figura de un dios, sino que eran cosas más de base, como leyes naturales, como decíamos antes. Sí. Y de hecho él planteaba que para conocer a Dios o conocer el universo, uno podía acercarse a través de la ciencia, y que a través de conocer el mundo, uno se está ¿Mm? acercando a ese conocimiento divino. Hablando de ciencia, no Y lo que, recuerdo. sí, pero lo que claramente le valió en su tiempo persecución Ah, por sin sus duda, congéneres. sin duda.
Pero el tiempo le dio la razón, porque hablando de ciencia, a mí me gusta mucho todo el tema de la física, ¿Mm? dentro de lo aficionado que puedo ser con la disciplina. Eh, Hay una teoría que me gusta mucho, que es la teoría cuántica de campo, que básicamente plantea de que el universo, ¿Mm? el espacio en particular, no está nunca totalmente vacío, sino que existe como un entramado, como líneas, por así decirlo, que están constantemente agitándose en un plano, que serían los campos, y que en base a pequeñas perturbaciones de energía que ocurren en esos campos, las partículas empiezan a existir, básicamente. Se quedan dos partículas, una partícula A y una partícula B, por decirlo así, a partir de un campo determinado, y estas partículas son contrarias a la una a la otra, en el sentido de que si interactúan se aniquilan y liberan más energía. El tema es que por razones que todavía no se conocen del todo, hay veces que existe un desequilibrio en esta creación de partículas y, no sé, pues nacen dos de A y una B, ¿Mm? se aniquila una B con una A y queda una A libre. Y es así como emerge la materia tal como la conocemos nosotros a través de nuestros sentidos, Desde el vacío. desde el vacío. Y entonces tiene esta noción del vacío positivo, y yo lo veo. ¿Por qué lo menciono? Porque me da esta sensación de que no es que la energía que infiera en el campo para hacer la materia sea Dios, ni mucho menos, pero existe como una noción como media repetitiva, media circular en los fenómenos de la naturaleza, y es que siempre ocurren los mismos procesos, a distintas escalas simplemente. Sí. Y yo creo que eso lo va a quedar más claro cuando mencione el tema de la emergencia un poco más adelante. ¿Mm? Pero antes yo creo que podríamos conversar lo de Mary Jane, Sí, el video que me habíamos parece. visto. Sí, Mary Jane Ramstein, ella es teóloga, ¿o no? Creo que sí. Sí, es una teóloga que adhiere también al panteísmo. Y en un video que es bien interesante, que lo vamos a dejar en la descripción, ella habla habla del panteísmo como una necesidad también política, por así decirlo, una necesidad de disputar la noción Dios, en el sentido de que ella plantea de que al dejar este concepto Dios, que es poderoso en sí mismo, en manos de sectores conservadores, que lo colocan como una figura externa que juzga, da Ujú, poder sobre la gente. Y el panteísmo para ella, de alguna forma, saca el foco de la vida del humano, en primer lugar, porque no es el foco de la creación, por lo tanto no somos los únicos capaces de crear, y ujú. lo pone en la naturaleza. Y abrir la vida a la naturaleza, la mente a la naturaleza, que es parte, de cada una de sus partes es esencial para la vida. En el ejemplo de un bosque, están los árboles, están los hongos, están los animales, los mamíferos, y todos forman parte de un ciclo constante de transformación. La creación y la destrucción es parte de la vida, y no Ujú. solamente la creación humana. Claro, y eso, conectándolo con lo que decía recién, lo de los átomos, lo de la teoría de campo, tiene que ver con un ¿Mm? concepto biológico que es de la emergencia, que básicamente es cómo las cosas inertes o estúpidas, como se les dice, se transforman en cosas que sienten, que son capaces de procesar ideas hasta cierto punto o acciones y hacer cosas más complejas. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tomamos y aceptamos que la célula es como la unidad constructora de la vida, que no existe nada más pequeño que la célula que se ha considerado vivo, ¿Sí? y tomamos la célula y la separamos en sus organelos, y sus organelos en sus proteínas en moléculas, átomos, bla, 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 vamos a llegar que vamos a tener una bolsa llena de cosas que están muertas, pero que al organizarlas de una forma en particular se genera vida. En su Que sería conjunto. claro. Y esto tiene que ver con la teoría general de sistemas de Aristóteles, donde él planteaba
justamente que el todo es más que la suma de las partes. O sea, no basta con tener cada, cada parte instrumentalizada y separada de algo y unida posteriormente, sino que tiene que generarse como, llamémoslo un chispazo de vida quizá, para que la cosa empiece a andar por sí sola y se transforme en un elemento, en un ser vivo propiamente tal. ¿Y cómo se correlaciona todo esto con lo de la teoría de campos, que es lo que había prometido? Que la noción es similar, pues. Puede que exista la materia prima para hacer la vida, la materia en este caso, pero necesita el desbalance en energía, necesita ese golpecito que le impulsa a hacer algo A y transformarse. transformarse. Y yo creo que es a partir de ahí que uno puede entender procesos como la emergencia de la materia o la emergencia de la vida, básicamente. Sí. Y también la emergencia de la conciencia en algún sentido, Eventualmente, claro. porque si lo vemos de esa manera en un proceso evolutivo, y si han estado siguiendo la serie de Hegel, en el fondo la realidad está en constante transformación, en constante discrepancia, en contradicción de la realidad y su reflexión. Y la generación de la conciencia, la generación de la vida, es un proceso de ensayo y error, por así decirlo. Es un proceso que es constante y que lleva a una escala, un entramado de reacciones. De la evolución podemos ver este gran árbol de espacios de organismos que se formaron, extinguieron, pero dejaron paso, material, dejaron información suficiente para que esa continuara el desarrollo. Y así se ha ido generando el proceso evolutivo hasta llegar a lo que no somos hoy día, y que somos una parte de ese proceso, no somos el final. No, pues, totalmente. Y, y claro, pues, tiene que ver con esta noción de que un elemento determinado en la historia evolutiva no es por sí solo superior o mejor que los anteriores, simplemente está ubicado en otro punto de la misma. Sí. Y se debe a la anterioridad de su proceso. No Sí, puede pues, ser lo que es sin haber sido lo anterior. exacto, exactamente. Había una idea pero yo creo que para otro video todo el tema de la entropía del universo y ¿Mm? por qué no estoy de acuerdo con las leyes de la termodinámica en el fondo. ¿Ya? Pero no sé si agregarlo ahora o lo dejamos como para el siguiente, porque en este minuto no estoy viendo la conexión al menos. No, sí podríamos dejarlo para el siguiente. Bacán. Se viene un video de la entropía. Sí. Pero respecto del panteísmo en sí, yo creo que, bueno, si no se han dado cuenta hasta ahora, es una idea yo creo que con la que Daniel adherimos bastante, como la noción de que existe como un algo universal de base que unifica las cosas y que está presente en todos los procesos. Sí. Y le da sentido a las cosas hasta cierto punto. Hasta Quizás por cierto punto. eso pensamos tanto en lo nihilismo positivo y todo eso. Yo creo que tiene alguna raíz en esto. Sí. Y porque si de alguna manera habla de una existencia de un Dios o de un algo, ¿Mm? no lo coloca en un sentido de que ese algo debe ser descubierto, o tal vez sí, pero en el fondo es parte de un proceso de construcción, es personal, el sentido que le damos a la vida depende de eso, es decir, no viene a priori, sino que es parte del proceso de construcción de la vida misma. Exacto. Y que tampoco es como esta figura de la culpa y del deber, que es Sí, que juzga y castiga y todo eso, que es muy angustiante, evidentemente, por solo cómo suena. Es más liberadora en el fondo, más, más tranquila. sí, Bueno, pero yo creo que como, ¿cómo se dice? Overview, como sí, repaso del panteísmo, yo creo que lo hicimos bastante decentemente. sí, Evidentemente hay cosas que nos faltan por estudiar, como lo de sí, Spinoza, completamente. pero esperamos que les haya llamado la atención
hecho sentido por lo demás. Y como siempre, escuchamos sus comentarios ahí en la caja de abajo. Estamos atentos. Sí. No sé si hay alguna cosa que se nos haya quedado en el sistema. No, creo que no. Mm, Ahí próximamente estaríamos hablando de entropía. perfecto. Entonces nos vemos, ojalá en menos de un mes. Sí, Y nada, pues, que estén muy bien y nos cuídense. estamos viendo. Chao. Chaito.